recuerdo alguno. Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros hemos visto algunos aspectos sobre la responsabilidad que emerge del incumplimiento de las obligaciones. Ante el incumplimiento de las obligaciones surge la responsabilidad, y esto bien nos lo decía Cristal cuando manifestaba que dentro de la naturaleza de la obligación hay dos elementos que son el Schuld y el Haftung. Hay dos momentos, bueno, hay cuatro situaciones jurídicas para deudores, bueno, dos para el deudor y dos para el acreedor. Para el acreedor, la facultad de recibir y la facultad de exigir, y para el deudor, el débito y la responsabilidad, ¿no? Entonces, el momento que se incumple la obligación, surge este deber de reparar el daño que se hubiese generado. Y esa reparación del daño, esa indemnización del mismo, se va a dar bajo la figura de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad es un término sumamente complejo. La responsabilidad, tal cual nosotros ya veíamos en materia de teoría de la responsabilidad, es un término polisémico. Tiene diferentes significados. Así, por ejemplo, la palabra responsabilidad puede ser usada en diferentes oraciones, en diferentes expresiones de juicios. Cuando decimos, por ejemplo, el Estado es responsable de nuestra situación económica, Pepito considera que su mujer fue responsable de su divorcio, o cuando decimos Fernando fue condenado como responsable de un delito de homicidio. Entonces, tenemos diferentes significados, ¿no? La responsabilidad puede ser entendida como culpa, por ejemplo, en el segundo caso, en la segunda oración, Pepito considera que su mujer fue responsable de su divorcio. Estamos diciendo, en otros términos, que fue culpable, ¿no? O que fue causante incluso. En el primero, decimos el Estado es responsable de nuestra situación económica. En esta oración, estamos usando la responsabilidad como sinónimo de causa, ¿no? Entonces, finalmente tenemos la oración que dice que Fernando fue condenado como responsable de un delito de homicidio. Entonces estamos en este último punto diciendo que la responsabilidad es una consecuencia jurídica, ¿no? Entonces, tenemos diferentes significados. El ejemplo demuestra que esta palabra tiene diferentes usos, diferentes significados. Los ámbitos en los que más se utiliza esta terminología son en el ámbito de la moral y del derecho. En el ámbito de la moral, uno dice me siento responsable de lo sucedido, o soy responsable para hacer esto, etcétera, ¿no? Soy responsable al ser estudiante, etcétera. Y bueno, también es utilizado este término en el ámbito del derecho. El responsable del crimen fue condenado, por ejemplo. La responsabilidad, al menos la responsabilidad civil, va pasando diferentes momentos a lo largo de la historia. La encontramos también, la encontramos inmersa, o bueno, mayor, ¿cómo diríamos? Más desarrollada ya durante la época del derecho romano, ¿no? En la cual ya se va estableciendo sus requisitos de a poco. Al menos se va tratando esto de los factores de atribución que vamos a ir estudiando también. Pero la responsabilidad en general es de data muy antigua, ¿no? La ley del talión ya nos establecía un sistema punitivo que relaciona el daño sufrido con la venganza. Entonces hay una consecuencia entre el daño y la consecuencia que es reconocida también por un Estado inclusive, ¿no? Entonces, esta consecuencia en un principio es la venganza. Después se da la composición, ¿no? Que implica la entrega de una suma de dinero por el ofensor que habría surgido posteriormente. Entonces, pasamos de a la venganza como una consecuencia del daño, a la reparación, a la composición mediante una erogación de dinero ante el daño producido, ¿no? En el derecho romano ya se va distinguiendo también, ¿no? Las consecuencias jurídicas.
Se realizaba la distinción entre delitos públicos que tenían penas diferentes como el exilio, la mutilación, etcétera, y los delitos privados que tenían como consecuencia una pena privada pecuniaria. Se va, se va entonces estableciendo consecuencias jurídicas diferentes ante el daño producido. La ley de las 12 tablas es el primer documento escrito de naturaleza jurídica que, que trata sobre esto, pero que todavía no diferencia la responsabilidad penal de la responsabilidad civil, estableciendo de esta manera delitos de carácter privado, ¿no? Posteriormente es la Lex Aquilia la que busca reprimir los daños y lograr la indemnización de los mismos mediante una acción que se le otorga al damnificado, que es la Actio Legis Aquiliae. Los elementos, según esta ley, para que un hecho sea constituido en delito son los siguientes. En primer lugar, tiene que haber un daño causado a otro en su fortuna. En segundo lugar, un daño causado por la acción de un cuerpo a otro. Esto es muy parecido al nexo de causalidad, si se dan cuenta, ¿no? Es decir, uno tiene que ser el que produzca por su propio, por sus medios y con su cuerpo hacia el otro el daño. Debe haber una ausencia de derecho del ofensor, ¿no? Quien genera el daño no debería tener ningún derecho para generarlo. Finalmente, debería existir un daño causado al dueño del bien. Estos requisitos, si se dan cuenta, estimados estudiantes, en ningún momento establecen como uno más a la culpa, ¿no? Es decir, en un primer momento, la Lex Aquilia tenía la característica de ser objetiva, porque entre los requisitos no dice, bueno, a ver, para que alguien responda por el daño, vamos a analizar si su conducta es reprochable. En ninguna parte dice eso, ¿no? Entonces, la Lex Aquilia se caracteriza por simplemente implicar la reparación del daño ante la producción del mismo, ¿no? Lo más importante acá es el daño y que sea producido por uno mismo, además de los otros dos requisitos, ¿no? Que ya implicarían una antijuridicidad. ¿Por qué? Porque no hay derecho en el ofensor, en el que hace el daño, y el otro, bueno, el damnificado, la víctima, ve dañado un bien suyo. Entonces, ahí estaría un aspecto de antijuridicidad. Pero durante el mismo desarrollo del derecho romano, es el derecho justiniano el que realiza modificaciones por primera vez, estableciendo un nuevo factor, ¿no? Que es la culpa, como mecanismo de condicionamiento para que una persona sea responsable civilmente, ¿no? O bueno, en este caso todavía no había esa distinción, sino para que una persona sea responsable y termine reparando esos daños, resarciendo esos daños. Entonces, desde el derecho justiniano, podemos evidenciar un sistema de responsabilidad subjetiva que lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? Si la conducta de la persona no es reprochable, esta persona no es responsable. Para que alguien sea responsable, tiene que existir culpa. Es decir, su conducta tiene que ser reprochable. Tiene que haber entonces una valoración, ¿no? Tiene que ver si efectivamente esta persona ha sido negligente o ha sido imprudente, si esta persona no ha cumplido con la diligencia debida. El derecho francés reconoce ya esto. En el derecho francés se procuraba establecer un concepto que caracterice la restitución independientemente de la sanción penal bajo la influencia del derecho canónico. Entonces aquí ya se realiza esa distinción, ¿no? Eh, Se llegó a la conclusión de que en un delito se pueden evidenciar dos consecuencias. La pena, ese castigo que nosotros ya conocemos, y el resarcimiento. El Código Civil Napoleón termina estableciendo además que todo hecho del hombre, que el hombre causa a otro,
todo hecho dañoso que se causa de un hombre a otro, obliga a repararlo a aquel por culpa del cual ha sucedido, ¿no? Entonces estamos ante un sistema de responsabilidad civil subjetiva. Se reconoce la culpa como un elemento necesario para que exista responsabilidad, para que alguien pueda resarcir los daños, para que alguien pueda reparar esos daños. La responsabilidad civil objetiva, que ya la veíamos plasmada en la Lex Aquilia y la Ley de las 12 tablas, posteriormente es retomada por el derecho alemán y el derecho austriaco, considerada por el Código Civil Italiano de 1942 y también regulada hoy en día por nuestro Código Civil. Entonces, si se dan cuenta, a ver, en facilito, estimados estudiantes, la historia es un vaivén, ¿no? La historia es un vaivén, ¿por qué? Porque primero la normativa decía que bastaba con el daño para reparar el mismo, ¿no ven? El daño y que sea un daño antijurídico, contrario a los derechos de los, bueno, de la víctima y además de un ofensor que no tiene derecho. Posteriormente hemos visto que ya durante el derecho justiniano se requiere la culpa para que una persona termine respondiendo. Nuevamente, esto se reconoce en el derecho civil francés, en el Código Napoleón de 1804, y luego volvemos a una responsabilidad objetiva, ¿no? Es decir, en el derecho alemán se establece que termina siendo de mayor importancia el daño. Entonces, es un debate que no es un debate ficticio, estimados estudiantes. Es un debate que incluso nosotros podemos evidenciarlo en la realidad, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a un sistema de responsabilidad civil subjetivo, es decir, en el que se requiera la culpa, estaríamos ante un sistema que incluso la víctima podría considerar injusto, ¿no? Porque la víctima diría, primero me han hecho un daño y ahora yo tengo que probar que ese daño es reprochable. Entonces, para mí es injusto, ¿no? Como víctima. Por otro lado, el agente del daño o el supuesto agente del daño también se vería ante una injusticia cuando solo el daño es lo que se considera, ¿no? Porque diría, a ver, un momento, sí se ha generado el daño, pero ha sido un daño involuntario, es decir, es algo que yo no he buscado en ningún momento. Entonces es un debate fuerte, ¿no? Yo creo que ese debate lo han debido tener hasta en casa ustedes, ¿no? Cuando quemas el arroz le dices, bueno, no era mi intención, no era mi intención, no tienes por qué, ese daño no tiene por qué serme reprochado, no tiene por qué tener consecuencias malas para mí, pero has quemado el arroz, te dicen, ¿no? Has quemado el arroz, entonces el daño está hecho. ¿Y ahora qué vamos a comer en la casa? ¿No? Entonces, es algo que día a día ustedes podrán evidenciarlo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que hacemos? Eh, Nuestro código, y bueno, ya el Código Civil Italiano de 1942, establece y regula ambos sistemas. Ambos sistemas son regulados, ¿no? En nuestro código regula la responsabilidad por riesgo, es decir, una responsabilidad objetiva, y también una responsabilidad por culpa, una responsabilidad subjetiva, ¿no? Aquel que mediante un hecho doloso genere daño a otro, deberá reparar el mismo. Y en la responsabilidad civil objetiva, establecida por nuestro código, nosotros podemos encontrar que aquel que genere un daño realizando una actividad riesgosa, en mérito a esa actividad tendrá que reparar también el daño, ¿no? Entonces, ambos se han mantenido. Siempre la teoría de la responsabilidad termina generando mucho debate,
por lo que no estamos ante un conflicto que se haya terminado, ¿no? ¿Cuál es la importancia entonces? Sin el concepto de responsabilidad no tendríamos nosotros un elemento por el cual el ordenamiento jurídico reacciona cuando el individuo infringe un precepto jurídico, ¿no? Si la norma jurídica solo reconociera, por ejemplo, la libertad contractual, sería muy retórico el hecho de que del cumplimiento, bueno, de que el derecho termine haciendo, ¿cómo diríamos? Termine teniendo la coacción como uno de sus elementos, ¿no? Sería retórico, no tendría ningún sentido. Entonces, la responsabilidad es un concepto sumamente importante, ¿no? Porque es una reacción del ordenamiento jurídico. Encontramos manifestaciones de responsabilidad jurídica en todos los ámbitos del derecho. Eso también es importante tomarlo en cuenta, ¿no? En el derecho civil, en el derecho penal, administrativo, mercantil, laboral, etcétera. Teniendo en cada uno de estos peculiaridades diferentes la responsabilidad, ¿no? En la función pública, por ejemplo, el funcionario público responde por los daños que hubiese generado y tendrá que reponer ese dinero, ¿no? Que se hubiese, ¿cómo diríamos? Ese daño patrimonial que hubiese generado. Como les decía, la responsabilidad la encontramos en nuestro ordenamiento jurídico en sus dos formas, en sus dos sistemas, tanto en la responsabilidad civil objetiva como en la responsabilidad subjetiva. Por eso me permito realizar una cita textual del artículo 984 del Código Civil, que nos dice lo siguiente: quien con un hecho doloso o culposo ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento. Este es el sistema de responsabilidad civil subjetiva, ¿no? Porque exige dolo o culpa, exige al menos una conducta reprochable. Pero también nuestro ordenamiento jurídico termina estableciendo una responsabilidad objetiva, por ejemplo, en la responsabilidad generada por las cosas, en la responsabilidad generada por daños producidos por animales, pero también en el artículo 998, que textualmente nos dice: quien en el desempeño de una actividad peligrosa ocasiona a otro un daño, está obligado a la indemnización si no prueba que fue culpa de la víctima. Entonces, ya que tenemos estos sistemas reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico, vamos a ir desarrollándolos de a poco, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos de la responsabilidad civil? ¿Por qué existe responsabilidad civil? La consecuencia que el ordenamiento jurídico aplica como respuesta tiende a castigar al autor del comportamiento antijurídico, sea por acción u omisión, o por el contrario, tiende a resarcir a la víctima del daño injusto. Ya hemos dado la respuesta a esta pregunta, ¿no? Ambos sistemas se encuentran presentes. Un sistema que prioriza el daño y otro en el que se toma en cuenta la conducta del agente del daño. Esta cuestión no ha sido tan sencilla durante siglos, como habrán visto, ¿no? En algún momento, bueno, tuvo preponderancia solo el daño, y en algún momento tuvo mayor preponderancia la conducta del agente del daño. Se exigía la culpabilidad, debía haber un autor voluntario y culpable en aquel entonces. Las personas, estimados estudiantes, buscan una vida digna, exenta de sobresaltos. Todos buscamos eso, ¿no? Excepto, creo yo, quienes se enamoran, pero más allá de eso, nosotros buscamos tranquilidad, ¿no? Buscamos paz, una vida pacífica, una vida digna, una vida, a ver, ¿cómo diría? Una vida que, que nos permite estar en paz, ¿no? Que nos permita tener tranquilidad, tanto económica como también en el ámbito de la salud. Pero lamentablemente, bueno, nuestra sociedad implica la posibilidad de que se generen daños, ¿no? Eso siempre va a estar latente. Incluso cuando estás sentado en tu escritorio,
Nada impide que en algún momento, qué sé yo, un auto termine chocándose con la fachada de tu casa, ¿no? Entonces, a ese punto de aleatoria es nuestra vida. Pese a que queremos algo tranquilo, el daño es algo que puede producirse, ¿no? O tú cuando quieres ir tranquilo a la universidad, sales, abres tu puerta de manera tan brusca que una persona que está pasando por ahí, bueno, ve, se hace víctima de tu imprudencia, ¿no? Entonces, el daño, hemos tenido que lidiar con ello, tenemos que lidiar con ello y tenemos que ver cómo solucionar el hecho de que estemos constantemente expuestos a los daños, ¿no? El daño entonces se ha consagrado como un fundamento de la responsabilidad civil, ya que es más realista y simple buscando soluciones justas, ¿no? El daño es lo que nos permite solucionar este tipo de conflictos. Decíamos, buscamos una vida tranquila, pero lamentablemente los daños siempre pueden existir. Y ese daño también va a ser un elemento que nos permita en algún momento solucionar los conflictos que se generan. Porque cuando determinamos el daño, también sabemos cuánto tenemos que reparar. ¿No ve? En síntesis, la importancia de la responsabilidad va a radicar en el daño injusto más que en un ilícito. Es decir, no somos responsables solo porque la ley así lo establezca, sino porque ha habido un desequilibrio. ¿No ve? Es decir, nosotros estamos tranquilos en la calle, pero eso no evita el hecho de que alguien esté corriendo, nos empuje y bueno, nos genere algún daño. Estamos felices nosotros caminando con nuestras compras del mercado y que al final se termine, no sé, echando a perder estas. Entonces, ¿quién nos paga eso, no? En un ejemplo concreto y en un ejemplo simple, ¿no? Obviamente esto se hace macro y mucho más grande cuando uno va evidenciando la complejidad de la sociedad. La sociedad es se ha sofisticado tanto gracias a la racionalidad que los daños nosotros podemos evidenciarlos en sistemas o en creaciones del hombre que son hasta imperceptibles para una persona común y corriente, ¿no? Por ejemplo, aquellos daños que se pudieran generar mediante, no sé, a ver, mediante los estados financieros de una empresa. Entonces, bueno, sí requieren, ¿no? De una contabilidad adecuada. Entonces, eso no es algo que cualquiera puede identificar, ¿no? Entonces, no es lo mismo que ir al mercado y que te rompan el brazo, ¿no? O sea, que ya es más tranquilo, más simple de comprender. Entonces, el daño lo podemos encontrar a pequeña o a gran escala. Tiene como solución devolver al damnificado a la plenitud o integridad en la que se encontraba antes del hecho dañoso. Esa es la finalidad, ¿no? Esa es la búsqueda, esa es la solución que se busca, aunque nosotros sabemos que desde el momento en que se produce el daño, es imposible devolver a alguien al mismo estado. ¿Por qué? Porque, bueno, desde ese entonces ya vas a caminar más lento, desde ese entonces vas a tener cuidado con tu puerta y ya no ya no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, hay daños que sí son mucho más grandes, hay daños que son irreparables a diferencia de otros, ¿no? La culpa fue determinante antes, sin embargo, de a poco, como nosotros hemos visto en los aspectos históricos, la responsabilidad se ha ido objetivizando. De esta manera, corresponderá que nosotros recordemos con quienes ya han pasado conmigo teoría de la responsabilidad, los sistemas de responsabilidad, ¿no? Para ubicarnos un poco más sobre la temática y esto lo vamos a desarrollar en nuestra siguiente clase, ingresando también a todos los elementos o presupuestos que podrían llegar a formar parte de la responsabilidad. Hasta acá entonces nuestra grabación del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Nos volvemos a encontrar el día miércoles. Si tienen alguna duda, saben que pueden realizar las consultas que gusten por este medio
o también pueden acudir a nuestro foro de consultas. Gracias a todos.